Buenas noches, querido oyente, y bienvenido una vez más a Cuentos para Dormir Adultos. Si disfrutas de estos viajes tranquilos, llenos de historias mágicas y relajantes, no olvides apoyar el canal con un me gusta y suscribirte antes de quedarte dormido. Es la manera en que esta comunidad sigue creciendo y en que puedo seguir acompañándote en tus noches más largas. Me encantaría saber también, en los comentarios, desde qué parte del mundo me escuchas y qué hora es para ti ahora mismo. Siempre es un regalo leer vuestras palabras y sentir que estamos conectados a través de estas narraciones. Esta noche, vamos a perdernos lentamente en un mundo de fábulas japonesas, llenas de susurros de bosques, faroles que guían en la oscuridad y criaturas misteriosas que invitan a soñar. Es una historia pensada para calmar tu mente y conducirte suavemente hacia el descanso. Así que respira profundo, ponte cómodo y deja que el día se disuelva poco a poco. La aventura comienza ahora. El aire en el claro parecía haberse detenido. Ni el fuego azul parpadeaba, ni el viento movía los bambúes. Todo permanecía inmóvil, como si el tiempo contuviera la respiración. La mujer, envuelta en un kimono dorado que reflejaba la luz lunar, sostenía el abanico con delicadeza. Sus ojos, rasgados y serenos, brillaban con un fulgor antiguo, y su sonrisa era tan leve que parecía flotar entre el misterio y la calma. Akihiro no sabía si debía inclinarse en señal de respeto, retroceder o simplemente quedarse quieto. El zorro blanco permanecía a su lado, sin apartar la mirada de ella. Por primera vez desde que lo vio parecía reverenciar a alguien. «No temas», dijo la mujer con voz suave, como el murmullo de un río entre piedras. «Has seguido al mensajero, y eso significa que estás dispuesto a escuchar lo que pocos mortales han escuchado». Akihiro tragó saliva, y aunque sus piernas temblaban, se inclinó levemente. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz. La mujer alzó el abanico, que al abrirse desplegó plumas blancas que destellaban como nieve recién caída. «Soy la guardiana de las fábulas que duermen bajo la montaña», respondió. «Cada pluma en este abanico contiene un relato, un secreto, que solo se revela a quienes necesitan comprender su propio destino». El joven observó el abanico con fascinación. Cada pluma parecía respirar, como si escondiera un mundo en miniatura. Vio en ellas paisajes diminutos, montañas cubiertas de niebla, ríos interminables, templos de madera en silencio. El zorro blanco dio un paso al frente y se inclinó profundamente. «Amatsuru», dijo revelando el nombre de la misteriosa mujer. «He traído al viajero como pediste». La guardiana bajó el abanico y asintió con una dulzura solemne. «Gracias, espíritu fiel. Ahora el círculo está completo». Akihiro frunció el ceño. «¿El círculo?», preguntó sin comprender. Ella sonrió, pero en su sonrisa había un velo de melancolía. «El destino se teje como los hilos de un kimono, viajero, y cada hilo es una fábula. Tú has llegado hasta aquí no por casualidad, sino porque tu espíritu anhelaba un relato que pudiera guiarlo». El fuego azul crepitó de nuevo, y el claro recuperó un movimiento. Las hojas de bambú susurraron, el viento regresó en ráfagas suaves, y las piedras con símbolos rojos palpitaban como corazones dormidos. Akihiro sintió que algo invisible lo rodeaba, como un lazo que lo ataba al círculo de piedras. «¿Y si no quiero escuchar esas fábulas?», se atrevió a decir. La mujer cerró lentamente el abanico. Su expresión no cambió, pero su voz adquirió un eco profundo. «No puedes escapar de las historias, Akihiro. Ya caminan contigo».
Un silencio espeso cayó entre los tres. El joven respiró hondo. Parte de él quería huir, regresar al sendero iluminado por la luna, olvidar aquel encuentro y continuar su viaje. Pero otra parte, más fuerte, sentía la irresistible necesidad de descubrir qué secretos ocultaban aquellas fábulas mágicas. La mujer extendió el abanico hacia él. Toca una pluma y la primera historia será tuya. El corazón de Akihiro golpeaba con fuerza. Miró al zorro que mantenía la cabeza baja, como si incluso él respetara la gravedad del momento. Con mano temblorosa, Akihiro extendió los dedos hacia el abanico. Las plumas brillaban, pulsaban con una vida propia. Estaba a punto de rozar una de ellas cuando el fuego azul rugió, levantando chispas que volaron como estrellas fugaces. El círculo de piedra se agitó, y del suelo emergió un crujido, como si la tierra se abriera desde adentro. La guardiana alzó la vista, sorprendida. «No, no», susurró, «aún no era el momento». Y justo antes de que Akihiro pudiera tocar la pluma, una grieta se abrió bajo sus pies, expandiéndose como un relámpago rojo en la tierra. El suelo comenzó a hundirse. El suelo vibraba como un tambor golpeado por manos invisibles. La grieta que se abrió bajo los pies de Akihiro brillaba con una luz rojiza, como si en lo profundo ardiera un corazón de fuego. La noche había caído sobre el viejo bosque de bambú, y la luna llena brillaba como una linterna de plata suspendida en el cielo. En el corazón del silencio, un sonido inesperado estremeció la calma. Un susurro suave, casi humano, que provenía de entre los árboles. «¿Vienes conmigo?», murmuró la voz, tan cercana que parecía rozar el oído. Akihiro, un joven viajero que cruzaba el bosque de regreso a su aldea, se detuvo en seco. Su corazón palpitaba con fuerza, no de miedo, sino de una extraña fascinación. Ante él, en medio del sendero iluminado por la luna, se encontraba un zorro de pelaje blanco, cuyos ojos dorados brillaban como brasas vivas. El animal no parecía asustado ni agresivo. Al contrario, inclinaba la cabeza con un gesto casi humano, como si esperara una respuesta. Akihiro recordó las historias que su abuela solía contarle, fábulas de zorros mágicos, los kitsune, espíritus capaces de hablar, de transformarse y de guiar a los humanos hacia destinos insospechados. Algunos decían que eran traviesos, otros que eran guardianes de antiguos secretos. El viajero respiró hondo. El aire estaba impregnado de un aroma dulce, como el del té recién servido. El zorro lo miraba fijo, inmóvil. Y de pronto dio un paso hacia atrás, adentrándose entre los bambúes. Su cola, larga y esponjosa, brillaba con un resplandor tenue. «Es solo un sueño», susurró Akihiro para tranquilizarse. Aunque cada detalle parecía demasiado real, el crujido de las hojas secas bajo sus pies, el viento frío acariciando su cuello, y ese par de ojos dorados que lo seguían aun cuando parpadeaba. El zorro habló otra vez, más claramente esta vez, con una voz grave y serena. «Si quieres escuchar las fábulas que duermen bajo la montaña, sígueme». Un escalofrío recorrió la espalda de Akihiro. Las fábulas bajo la montaña. ¿Qué significaba aquello? Nunca había oído hablar de semejante lugar, y sin embargo, había algo en la voz del zorro que lo llenaba de calma, como si en lugar de un peligro, estuviera frente a una promesa de respuestas. El joven dio un paso adelante, luego otro.
El zorro retrocedió lentamente, guiándolo entre los tallos de bambú que se mecían con un sonido semejante a un coro de flautas suaves. La luna los acompañaba, filtrándose entre las hojas y pintando destellos plateados sobre el sendero invisible. De repente, el bosque se abrió hacia un claro que Akihiro jamás había visto en sus viajes. Ahí, en medio de un círculo perfecto de piedras antiguas, ardía un fuego azul que no desprendía calor, solo una luz etérea y ondulante. El zorro se sentó frente al fuego y clavó sus ojos en los de Akihiro. «Aquí comienza», dijo, «la primera de las fábulas». La llama azul se agitó y de su centro emergió la silueta de una grulla blanca que desplegó sus alas como un abanico y lanzó un canto que hizo vibrar la tierra. Akihiro dio un paso atrás, incapaz de apartar la mirada. El canto no era un sonido común. Eran palabras, frases antiguas que hablaban de un pacto olvidado, de un viaje más allá del tiempo, de secretos que solo podían revelarse a quien tuviera el valor de escuchar. El fuego crepitó. La grulla levantó vuelo hacia la oscuridad y en ese instante Akihiro sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar como si el bosque entero despertara de un largo sueño. El zorro lo miró fijamente y con un tono solemne pronunció: «Ahora que la primera fábula ha despertado, no hay marcha atrás». El temblor se intensificó. Las piedras del círculo comenzaron a brillar con símbolos rojos que aparecían uno tras otro. El viento rugió en espirales. Akihiro cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, el claro ya no estaba vacío. Frente a él, de pie, y con un kimono dorado, había una mujer desconocida que lo observaba en silencio, con una sonrisa que era tan serena como inquietante. Y en su mano sostenía un abanico cubierto de plumas de grulla. El joven perdió el equilibrio y cayó de rodillas, intentando no ser tragado por aquel abismo inesperado. El zorro blanco saltó hacia un lado, con el pelaje erizado. Sus ojos dorados brillaban con alarma. «Esto no debía suceder», exclamó. La guardiana, Amatsuru, extendió el abanico de plumas de grulla y trazó un círculo en el aire. Al instante, de cada pluma brotó una corriente de luz blanca que descendió como lluvia suave, intentando sellar la grieta. Sin embargo, la tierra seguía abriéndose, como si la montaña misma estuviera despertando con un rugido contenido. Akihiro se aferró a una de las piedras marcadas con símbolos rojos que ahora palpitaban con más intensidad que nunca. «¿Qué es esto?», gritó, su voz temblorosa. Amatsuru, sin apartar la vista de la grieta, respondió con calma, aunque sus palabras llevaban un peso inquietante. «Las fábulas no quieren ser despertadas a la fuerza, se han agitado antes de tiempo». El joven sintió como el suelo bajo sus manos comenzaba a desmoronarse. Una corriente de aire caliente emergía desde lo profundo, levantando polvo y ceniza que se mezclaban con el resplandor azul del fuego. De pronto, un sonido diferente surgió de la grieta. No era rugido, ni viento, ni crujido de piedra. Era un canto bajo, grave, como el murmullo de un coro invisible. Las notas parecían formar palabras, aunque en un idioma tan antiguo que Akihiro apenas podía reconocerlo. El eco le atravesó el pecho, llenándolo de un extraño estremecimiento, que no era del todo miedo, sino una mezcla de reverencia y desasosiego. Amatsuru cerró los ojos. «Es la voz de la montaña», dijo en un susurro. «Está reclamando lo que se le quitó». El canto aumentó en intensidad, y de la grieta emergió un resplandor blanco que envolvió todo el claro. Akihiro apenas pudo ver cómo el fuego azul se extinguía, tragado por aquella nueva luz. El zorro corrió hacia él y le mordió suavemente la túnica, tirando con fuerza.
Debemos salir del círculo, advirtió. Pero antes de que Akihiro pudiera reaccionar, la grieta se ensanchó de golpe bajo sus pies, y el suelo desapareció. Sintió un vacío en el estómago, un vértigo que lo arrancaba del aire y lo arrojaba hacia lo desconocido. Cayó. Cayó como si el mundo se deslizara lejos de él, como si el cielo y la tierra hubieran dejado de existir. Todo era luz y viento, un torbellino de símbolos rojos que giraban alrededor de su cuerpo como remolinos. Intentó gritar, pero no salió sonido alguno de su boca. Entonces, en medio del vacío, apareció Amatsuru, descendiendo lentamente como si flotara, sostenida por las alas invisibles de las plumas de su abanico. Su rostro seguía sereno, aunque en sus ojos brillaba la urgencia. «No temas la caída», dijo. «Lo que parece un abismo es en realidad el umbral hacia la primera fábula». Akihiro quiso responder, pero la corriente lo arrastró más rápido. La figura de la guardiana se desvaneció en la distancia, mientras los símbolos rojos se transformaban en puertas que se abrían una tras otra, como páginas de un libro infinito. De repente el torbellino cesó. El joven sintió que tocaba suelo firme bajo sus pies. Abrió los ojos. Ya no estaba en el claro, ni en el bosque de bambú. Se encontraba en una aldea desconocida, iluminada por farolillos de papel que colgaban en cada calle. El aire olía a sopa caliente y a flores de cerezo. La vida transcurría en calma. Ancianos conversaban frente a las casas, niños corrían con cometas de colores, y el río cercano reflejaba la luna como un espejo líquido. Todo parecía real. Demasiado real. Akihiro dio un paso hacia adelante, confundido, cuando una voz femenina lo llamó desde atrás de una puerta de madera corrediza. «Bienvenido, viajero. Aquí comienza tu primera fábula». La puerta se abrió lentamente, y la silueta de alguien lo esperaba en el interior de la casa iluminada por lámparas. La puerta se deslizó con un chirrido suave, y una ráfaga de aire cálido envolvió a Akihiro, trayendo consigo un aroma a té recién servido y a madera de cedro. Dentro de la casa brillaban luces cálidas, de lámparas de aceite, y las sombras bailaban sobre los biombos pintados con paisajes de montañas y grullas en vuelo. En el umbral apareció una mujer joven, vestida con un kimono color lavanda. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño sencillo, adornado con una flor de cerezo. Sus ojos tenían una calma que parecía contener siglos y al mismo tiempo una cercanía que desarmaba cualquier recelo. «Pasa, viajero», dijo con voz suave, invitándolo con un gesto de la mano. «Este lugar te pertenece por esta noche». Akihiro la miró con cautela, pero el cansancio de la caída y el desconcierto de todo lo vivido lo empujaron a aceptar. Entró y la puerta se cerró tras él como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. La sala principal era amplia, con tatamis impecables y una mesa baja en el centro. Encima descansaba una tetera humeante y 2 tazas de porcelana. La mujer se sentó con elegancia, indicando que él hiciera lo mismo. «Bebe», dijo, mientras servía el té. «Nada puede comenzar hasta que la primera taza se comparta». El aroma era profundo, con notas de jazmín y hierbas dulces. Akihiro tomó la taza y bebió un sorbo. El líquido estaba caliente, pero al descender por su garganta dejó una frescura inesperada, como si hubiera probado agua de manantial. Al instante el cansancio de su cuerpo desapareció, sus manos dejaron de temblar y una serenidad cálida lo envolvió. La mujer lo observó en silencio y cuando dejó la taza sobre la mesa, habló. «Mi nombre es Kaede. Soy la tejedora de recuerdos en esta aldea. Cada viajero que llega hasta aquí escucha una fábula distinta, porque no todos necesitan la misma historia». Akihiro entrecerró los ojos. «¿Y cuál es la mía?», preguntó. Kaede sonrió con un dejo de misterio. «Todavía no lo sé. La fábula se revela sola,
como la luna que aparece cuando se apartan las nubes. De pronto se escuchó un golpe seco en la ventana de papel. Akihiro giró la cabeza, sorprendido. Afuera, los farolillos que colgaban en las calles comenzaron a parpadear como si un viento invisible intentara apagarlos. Kaede frunció el ceño y se levantó despacio. «No tan pronto», murmuró más para sí que para él. Abrió la ventana con delicadeza. El aire de la aldea seguía oliendo a sopa y flores, pero el ambiente había cambiado. Las sombras parecían alargarse y el río que reflejaba la luna ahora corría más rápido, como si llevara prisa. Akihiro se puso de pie. «¿Qué ocurre?». La mujer cerró los ojos, tomó aire y respondió en un susurro. «Alguien más ha entrado en esta fábula». Antes de que Akihiro pudiera entender sus palabras, un sonido metálico resonó en la calle. Campanas lejanas, seguidas de pasos firmes que se acercaban. Kaede se giró hacia él con el rostro tenso. «Debes quedarte aquí». Levantó la mano en un gesto firme. «Si sales ahora, la fábula no será tuya». Pero Akihiro, dominado por la curiosidad, ya había avanzado hacia la puerta. Al abrirla, lo primero que vio fue el resplandor de una figura que caminaba lentamente bajo la luz de los farolillos. Un hombre alto, cubierto por una armadura antigua que parecía forjada de sombras. Su rostro estaba oculto tras un casco en forma de demonio, y en su mano derecha llevaba una lanza que destellaba con un brillo oscuro. El paso de aquel guerrero hacía vibrar el suelo con cada movimiento. Los aldeanos, que antes reían y conversaban, habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. El hombre levantó la vista y fijó sus ojos en Akihiro. Y en ese instante, los farolillos que iluminaban la calle se apagaron todos a la vez. El silencio tras la calle apagada era tan denso que Akihiro podía escuchar los latidos de su propio corazón. El guerrero avanzaba lentamente y cada paso hacía crujir las piedras del camino como si cargara con un peso imposible. La lanza que sostenía brillaba con un reflejo oscuro, no de fuego, sino de un reflejo opaco, como si absorbiera la luz que la rodeaba. El casco en forma de demonio ocultaba su rostro, pero en la grieta de los ojos ardía un fulgor rojo, fijo en Akihiro. Kaede apareció a su lado, con el abanico aún en la mano. Su voz, aunque baja, sonaba firme. Ese no es un nombre común, es un recuerdo roto que ha tomado forma. Akihiro no apartaba la vista del guerrero. ¿Un recuerdo de quién? Kaede no respondió, solo apretó el abanico entre sus dedos y dio un paso adelante, colocándose entre él y la figura sombría. El guerrero levantó la lanza y la apoyó en el suelo con un estruendo que recorrió toda la calle. Entonces habló, con una voz grave, metálica, que parecía surgir desde lo profundo de la tierra. «Has despertado lo que debía seguir dormido, viajero». El eco de sus palabras resonó en las casas, en los farolillos apagados, en el río que corría más rápido cada segundo. Akihiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Kaede alzó el abanico y lo agitó suavemente. De él emergieron plumas de luz que flotaron en el aire como copos de nieve, rodeando al guerrero. Durante un instante, la calle se iluminó de nuevo, y el casco en forma de demonio pareció resquebrajarse, revelando una sombra más profunda en su interior. El guerrero levantó la mano libre, y con un gesto simple, deshizo la luz de las plumas, que se extinguieron como velas al viento. «Nada puede contenerme», dijo, «porque no pertenezco a esta fábula». Akihiro dio un paso atrás, atónito. «¿Cómo puede ser eso posible?», murmuró. Kaede lo miró de reojo con un destello de preocupación en sus ojos. «Alguien está manipulando las historias desde fuera». El guerrero dio otro paso, y la lanza volvió a levantarse,
La punta, afilada y brillante, quedó apuntando directamente al pecho de Akihiro. El joven sintió que la respiración le faltaba. Quiso retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. El guerrero inclinó ligeramente la cabeza. Debes elegir, viajero, escuchar la fábula que se te ha concedido o quedarte atrapado en este recuerdo para siempre. Kaede apretó los labios. La calle parecía contener el aire, esperando su respuesta. Akihiro, con la garganta seca, apenas logró articular palabra. Yo no entiendo lo que está ocurriendo. El guerrero inclinó la lanza, acercándola tanto que la punta rozó la tela de su túnica. El contacto frío lo hizo estremecerse. Y justo cuando el acero iba a atravesar la tela, un aullido agudo cortó el aire. Desde la oscuridad, el zorro blanco emergió con un salto poderoso, lanzándose sobre el guerrero. Sus colmillos brillaron bajo la luna y su cuerpo destelló como un rayo de plata. La lanza se desvió apenas, golpeando el suelo con un estruendo que abrió grietas en las piedras. El guerrero tambaleó un instante, y el zorro se plantó entre él y Akihiro, con el pelaje erizado y los ojos dorados ardiendo con furia. «¡Corre!», gritó Kaede, con la voz más firme que nunca. Akihiro vaciló, con el corazón en la garganta. Pero antes de que pudiera moverse, el guerrero de sombras levantó la lanza otra vez y apuntó, no a él, sino al cielo. El golpe resonó como un trueno, y en ese instante, la luna entera se apagó. La oscuridad cayó como un velo pesado, absoluto. No quedaba ni un farolillo, ni una estrella, ni siquiera el reflejo del río. Era como si el mundo hubiera perdido toda fuente de luz en un solo instante. Akihiro alzó la mano frente a su rostro, pero no podía ver ni la sombra de sus propios dedos. El silencio era tan profundo que incluso el sonido de su respiración parecía un intruso. El zorro blanco que antes brillaba como un destello de plata, ahora apenas irradiaba un resplandor tenue, suficiente para dibujar su silueta en medio de la nada. Sus ojos dorados eran las únicas chispas que resistían aquella negrura. Kaede habló en voz baja, con un tono que mezclaba calma y advertencia. Cuando la luna desaparece, significa que la fábula ha sido quebrada. Este lugar ya no es seguro. Akihiro, con el corazón acelerado, se giró hacia ella, aunque solo podía distinguir su forma difusa junto a la luz débil del zorro. «¿Qué quiere de mí ese guerrero?», preguntó, desesperado. La mujer guardó silencio unos segundos antes de responder. «No viene por ti, viene por la historia que portas». Las palabras lo estremecieron. ¿Cómo podía portar una historia que aún no había escuchado? Un ruido metálico resonó en la oscuridad, lejano al principio, pero cada vez más cercano. El arrastre de una lanza golpeando el suelo, un compás lento y firme que marcaba el avance del guerrero. Clang, clang, clang. El sonido se acercaba, y con cada golpe, la luz del zorro se debilitaba un poco más. Kaede extendió el abanico frente a ella. Aunque no brillaba como antes, se percibía un susurro, como si las plumas respiraran en secreto. «Escucha, Akihiro», dijo con urgencia. «No puedes luchar contra él. La única forma de sobrevivir es entrar en la fábula». «¿Entrar?», preguntó el joven, sin comprender. Kaede asintió lentamente. «Toca mi abanico. Elige una pluma y serás llevado dentro del relato que te corresponde. Ahí el guerrero no podrá alcanzarte, al menos por un tiempo». Akihiro dudó. Su mano temblaba. Todo en él gritaba que aquello era un riesgo, pero el eco metálico que se acercaba le recordó que no había opción. Alargó la mano hacia el abanico. Justo cuando estaba a punto de rozar una de las plumas, el zorro gruñó con fuerza. Sus ojos se clavaron en la oscuridad que los rodeaba, y su pelaje se erizó como si hubiera percibido algo aún peor que el herrero.
Un susurro recorrió el aire, frío y lejano, como un murmullo de voces múltiples hablando al unísono. No hay fábula que pueda esconderte, viajero. La voz surgió de todas partes, envolviendo la oscuridad como un manto. Kaede apretó los dientes. ¡Rápido! ¡Ahora!, exclamó empujando el abanico contra las manos de Akihiro. El joven, con el corazón en la garganta, tocó una de las plumas. Al instante, un resplandor azul surgió del abanico, rompiendo la oscuridad como un relámpago. Todo giró a su alrededor, el suelo desapareció y sintió que volvía a caer, atrapado por un torbellino de luz y viento. La voz del guerrero retumbó una vez más cercana que nunca. Si entras en la fábula, yo también lo haré. El resplandor lo envolvió por completo, y Akihiro perdió la noción del lugar y del tiempo. Cuando la luz se disipó, se encontró de pie en un escenario completamente distinto. Un campo de arroz dorado que se extendía hasta el horizonte, mecido por una brisa suave y perfumada. A lo lejos, un templo de madera se alzaba sobre una colina rodeado de árboles en flor. Parecía un lugar pacífico, demasiado pacífico. Akihiro dio un paso adelante, intentando convencerse de que estaba a salvo, cuando algo brilló entre los tallos de arroz. Una lanza oscura, clavada en la tierra. El campo de arroz se extendía como un océano dorado, moviéndose al ritmo del viento suave que llegaba desde la colina del templo. El aire estaba impregnado de un aroma dulce, mezcla de tierra húmeda y flores cercanas. Akihiro respiró hondo. Por un instante sintió alivio. Todo parecía tan tranquilo, tan perfecto, que casi pudo creer que el horror del apagón y la amenaza del guerrero había sido solo un mal sueño. Pero la lanza clavada en medio del arroz lo desmentía. Se acercó con cautela. El metal oscuro de la hoja aún vibraba con un eco tenue, como si hubiera atravesado el aire hacía apenas un instante. El mango estaba firme, hundido en la tierra, y alrededor del lugar los tallos de arroz estaban marchitos, ennegrecidos, como si la presencia del arma los hubiera drenado de vida. Akihiro dio un paso atrás, con el corazón acelerado. «No puede ser», susurró. Entonces, escuchó el sonido que más temía. El choque metálico de pasos avanzando lentamente, pero con la certeza de quien nunca se pierde. Clang. 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 El guerrero de sombras estaba allí. El viento cesó de repente, y el campo de arroz quedó inmóvil. La colina del templo, antes bañada en sol, se oscureció bajo un velo de nubes negras que se extendían como tinta en el cielo. Akihiro apretó los puños. Miró a su alrededor buscando a Kaede o al zorro blanco, pero no había nadie. Estaba solo en aquella primera fábula. El miedo creció en su pecho, hasta que una voz suave lo sorprendió desde atrás. «No temas, viajero». Giró rápidamente. Allí, de pie entre los tallos, se encontraba un anciano vestido con una túnica sencilla de campesino. Su espalda estaba encorvada, y sus manos, arrugadas por los años, sostenían un bastón de bambú. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una claridad profunda, como si guardaran secretos más antiguos que la montaña misma. «¿Quién es usted?», preguntó Akihiro, aún temblando. El anciano sonrió con calma. «Soy solo el guardián de este campo, pero en cada fábula el guardián conoce las respuestas que el viajero necesita». Akihiro tragó saliva, mirando de reojo la lanza que seguía clavada en el suelo. «Entonces dígame, ¿cómo puedo escapar de él?», susurró. El anciano ladeó la cabeza. «No puedes escapar», respondió serenamente. «¿Pero puedes comprender?». Akihiro frunció el ceño. «¿Comprender qué?».
El anciano levantó el bastón y lo señaló hacia el templo en la colina. Allí hallarás lo que buscas, pero ten cuidado. No todos los que caminan hasta el templo regresan siendo los mismos. Antes de que Akihiro pudiera hacer otra pregunta, el sonido metálico volvió, más cerca, estremeciendo el campo entero. El anciano clavó los ojos en él, serios ahora. Corre, no te detengas hasta llegar al templo. Akihiro sintió un nudo en la garganta, pero asintió. Se giró hacia la colina y comenzó a correr, abriéndose paso entre los tallos dorados. El viento regresó de pronto, fuerte, empujándolo hacia adelante, como si la misma fábula quisiera ayudarlo a escapar. Detrás de él, el eco metálico lo seguía, constante e implacable. Clang, clang, clang. Subió la colina jadeando, con las piernas ardiendo. El templo de madera estaba cada vez más cerca. Sus puertas altas, sus farolillos colgando y una campana enorme que sobresalía en el centro. Finalmente llegó a las escaleras de piedra que llevaban a la entrada. Se volvió un instante. El guerrero de sombras ya estaba al pie de la colina, ascendiendo con calma, paso tras paso, como si el tiempo le perteneciera. Akihiro subió los últimos escalones de un salto y empujó las puertas del templo. Estas se abrieron con un gemido profundo y una ráfaga de incienso escapó hacia el exterior. Dentro todo estaba oscuro, salvo por una estatua imponente de una grulla tallada en piedra, con las alas extendidas. Akihiro se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y entonces lo escuchó. Una voz clara, femenina, que surgía de la estatua misma. «Bienvenido, Akihiro. Yo conozco la verdad de tu enemigo». El templo estaba sumido en penumbras, apenas iluminado por las brasas de incienso que ardían en pequeños cuencos de piedra. El humo formaba espirales que subían lentamente hacia el techo, como si cada hebra de humo llevara consigo un secreto. Frente a Akihiro, la estatua de la grulla extendía sus alas con majestuosidad, como si estuviera a punto de alzar el vuelo. Sus ojos de jade parecían vivos, y de ellos brotaba la voz suave y firme que lo había llamado. «No temas, viajero», repitió la voz, resonando en el aire como un eco múltiple. «Yo soy Tsuru no Kami, la guardiana de la primera fábula». Akihiro retrocedió un paso, sorprendido. La reverencia que imponía aquella presencia era tan intensa que sentía que debía inclinarse. ¿Por qué me persigue ese guerrero?», preguntó, con la voz entrecortada. La grulla inclinó la cabeza lentamente. «Porque tú llevas dentro una historia que le pertenece». Las palabras lo atravesaron como un rayo. «¿Una historia? Pero yo no recuerdo nada». La estatua brilló con un resplandor tenue. «Eso es precisamente lo que él desea, recuperar lo que te fue entregado sin que lo supieras. Una fábula quebrada, arrancada de su lugar y escondida en ti». Akihiro llevó la mano a su pecho, como si allí pudiera sentir el peso de esas palabras. «Entonces, ¿yo soy un ladrón?». «No», respondió la grulla. «Tú eres un guardián involuntario, y esa diferencia lo cambia todo». El eco metálico de la lanza resonó en el exterior del templo. Akihiro se tensó. El guerrero estaba subiendo los últimos escalones. La voz de la grulla se volvió más urgente. «Escucha con atención. El guerrero de sombras no siempre fue tu enemigo. Alguna vez, mucho antes de que existieras, él fue el héroe de estas tierras. Fue el portador de la fábula original, hasta que la perdió». Akihiro estremeció. «¿Un héroe? ¿Ese ser?».
Sí, la oscuridad que lo envuelve no es otra cosa que el vacío de una historia rota. Y mientras no recupere la fábula que yace en ti, seguirá persiguiéndote. Akihiro sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿debo devolvérsela? La grulla permaneció en silencio unos segundos, y el humo del incienso se agitó como si dudara también. No es tan sencillo. Si se la devuelve sin comprenderla, el mundo entero se hundirá en la oscuridad. Pero si aprendes a leerla dentro de ti, podrás reescribir el destino. Las puertas del templo comenzaron a crujir. Algo pesado las empujaba desde afuera. La estatua alzó su voz una última vez, más fuerte, más solemne. Elige, Akihiro, quédate aquí y enfréntalo, o abre la campana del templo y deja que su eco te transporte a la siguiente fábula. Akihiro sentía que el aire se volvía insoportablemente denso. Miró a la enorme campana en el centro del templo, colgada de vigas de madera. Si la hacía sonar, quizá podría escapar, pero también dejaría atrás la verdad a medio revelar. Un golpe brutal sacudió las puertas, que se abrieron con violencia. El guerrero de sombras apareció en el umbral, su figura gigantesca recortada contra la tormenta que rugía afuera. Sus ojos rojos se clavaron en Akihiro. La grulla gritó con voz retumbante: ¡Ahora! ¡Haz sonar la campana! Akihiro corrió hacia la cuerda que colgaba del techo, su corazón martillando en el pecho. Tomó el cordel con ambas manos mientras los pasos del guerrero resonaban en las tablas del suelo. ¡Clank! 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 Tiró con todas sus fuerzas. El sonido de la campana llenó el templo, un estruendo grave y vibrante que hizo temblar los cimientos. El aire se partió en ondas invisibles y el mundo alrededor comenzó a disolverse. En el último instante, antes de que la visión se desvaneciera, Akihiro escuchó la voz del guerrero, clara y cercana, como un secreto al oído. No huyas de mí, porque lo que llevas es mío. El campo, el templo y la grulla desaparecieron en un destello, arrojando a Akihiro a un nuevo destino. El eco de la campana retumbaba aún en los oídos de Akihiro cuando abrió los ojos. El suelo bajo sus pies ya no era de madera ni de piedra. Era hierba fresca, cubierta de rocío. El aire estaba impregnado de un aroma delicado, mezcla de jazmín y hojas húmedas. Al levantar la vista, se encontró en un jardín imposible. Decenas, quizás cientos de puentes de madera y piedra se alzaban sobre pequeños arroyos que se entrecruzaban en todas direcciones. Algunos eran rectos y sencillos, otros curvos como dragones enroscados, otros tan estrechos que parecían hechos solo para una grulla. El sol brillaba suavemente, como una aurora eterna que nunca se convertía en día pleno. En las aguas cristalinas, koi de colores nadaban con calma, sus movimientos lentos y elegantes. Por un momento, Akihiro se sintió hipnotizado. El jardín parecía un lugar seguro, un espacio de paz después del horror vivido en el templo. Pero entonces notó algo extraño. En el reflejo del agua no aparecía su rostro. Se inclinó sobre el arroyo, buscando sus facciones en el espejo líquido. Vio los peces, vio las piedras del fondo, pero no a él mismo. Este lugar refleja el alma, no el cuerpo, dijo una voz detrás de él. Akihiro se giró de inmediato. Allí estaba Kaede, la mujer de cabello oscuro y abanico de plumas. Se veía exactamente igual que antes, como si hubiera estado esperándolo. Kaede, ¿cómo llegaste aquí?
Ella sonrió con un aire enigmático. No soy yo. Soy la sombra que dejé en esta fábula para guiarte. Cada historia guarda un eco mío porque cada fábula necesita un puente. Akihiro frunció el ceño, aún confundido. ¿Un puente hacia qué? Kaede extendió el abanico hacia el jardín inmenso. Hacia tu memoria. Akihiro sintió un escalofrío. ¿Mi memoria? La mujer asintió. Dentro de ti hay piezas de un relato olvidado. Este jardín existe para mostrarte lo que has perdido. El agua del arroyo comenzó a agitarse. Una corriente invisible formó imágenes en la superficie. Un niño pequeño corriendo por un sendero, un zorro blanco siguiéndolo de cerca y una grulla alzando el vuelo en un cielo teñido de rojo. Akihiro se inclinó hacia adelante, intentando comprender. ¿Ese niño soy yo? Kaede no respondió, solo observaba, como si supiera más de lo que podía decir. De pronto, uno de los puentes crujió a lo lejos. Akihiro levantó la mirada justo a tiempo para ver cómo una figura oscura lo cruzaba lentamente. Su silueta era inconfundible. El guerrero de sombras había encontrado el camino hasta aquel jardín imposible. El reflejo del agua se volvió negro. Los koi huyeron en estampida, y una sombra se extendió como tinta por los arroyos. Kaede lo miró fijamente. Debes elegir un puente y cruzarlo. Solo uno te llevará a la siguiente fábula. Los demás te perderán para siempre. Akihiro sintió que la garganta se le cerraba. Había docenas de puentes, todos distintos, todos misteriosos. El guerrero avanzaba más rápido de lo que parecía posible, sus pasos resonando en cada arco de madera. Clan, clan, clan. El eco metálico rebotaba de puente en puente, hasta que lo envolvió todo. Con el corazón desbocado, Akihiro se lanzó hacia el puente más cercano. Pero al poner el pie sobre la madera, un alarido desgarrador surgió de debajo del agua, como si algo dormido hubiera sido despertado por su elección. El chillido que emergió de las aguas heló la sangre de Akihiro. No era un sonido humano ni animal, sino una mezcla de ambos. Un lamento profundo que vibraba en el aire como si el mismo jardín respirara dolor. El puente bajo sus pies tembló. Las aguas del arroyo se abrieron con violencia, y de ellas surgió una criatura enorme, cubierta de escamas oscuras que brillaban como obsidiana bajo la luz suave del jardín. Tenía cuerpo de pez, garras de ave y un rostro que parecía cambiar con cada parpadeo, a veces humano, a veces monstruoso. Akihiro retrocedió, tambaleándose sobre las tablas del puente. Kaede, que lo observaba desde la orilla, alzó el abanico y gritó: «¡Es el guardián del puente! No teme al guerrero, pero devora a quienes no comprenden su camino». El corazón de Akihiro golpeaba con fuerza. ¿Qué significa eso? ¿Qué debo hacer? La criatura rugió de nuevo, extendiendo unas alas húmedas y deformes. Avanzó sobre el puente, cada paso provocando un crujido siniestro en la madera. Kaede levantó la voz, firme y clara. «Recuerda, el puente refleja lo que guardas en tu interior. Si avanzas con miedo, el guardián lo devorará. Si avanzas con verdad, él te dejará pasar». Akihiro tragó saliva. Detrás, a lo lejos, el eco metálico del guerrero se hacía más fuerte. Clang, clang, clang. El tiempo se agotaba. El joven cerró los ojos un instante. Intentó escuchar más allá del rugido de la criatura y del eco del guerrero. Escuchó su respiración, el viento que rozaba las hojas de los sauces, el murmullo suave del agua bajo el puente. Y en medio de esa calma forzada, una imagen emergió en su mente.
El niño que había visto reflejado antes, corriendo libre con el zorro blanco. Con un suspiro profundo, abrió los ojos. «No quiero huir más», dijo en voz baja, aunque sus palabras resonaron en todo el jardín. «No sé cuál es mi verdad, pero sí sé que estoy aquí por ella». La criatura se detuvo. Sus ojos, que cambiaban de forma cada instante, se estabilizaron en un único rostro, el del propio Akihiro, reflejado como en un espejo. Akihiro sintió un estremecimiento. La criatura inclinó la cabeza, luego se apartó lentamente, hundiéndose de nuevo en el agua. El puente dejó de temblar y el camino se despejó frente a él. Kaede sonrió desde la orilla. «Has elegido bien. El guardián solo necesitaba que recordaras quién eres, aunque aún no lo comprendas por completo». Akihiro respiró con alivio y comenzó a cruzar el puente. La madera bajo sus pies era firme ahora, y la brisa se volvió más cálida. Pero entonces, una sombra oscura cayó sobre el agua. El guerrero de sombras había llegado al borde del jardín. Sus pasos retumbaron con un poder más feroz que nunca. No necesitaba elegir puente. La sombra que lo envolvía se extendía como raíces, cruzando todos los caminos a la vez. Clang, clang, clang. Akihiro corrió, sintiendo el sudor frío en la espalda. El puente se extendía ante él como un pasillo infinito, aunque sabía que debía terminar pronto. Al final del arco, una puerta de madera se alzaba en medio de la nada. No tenía muros ni techo alrededor, solo una puerta solitaria sostenida por dos pilares tallados con símbolos extraños. El joven llegó hasta ella, jadeando. Kaede gritó desde atrás. «Ábrela. La siguiente fábula te espera». Akihiro extendió la mano hacia el pomo, pero justo antes de tocarlo, una lanza negra atravesó el aire, clavándose a centímetros de su rostro. El guerrero de sombras estaba ya sobre el puente. Akihiro giró la cabeza, lo vio avanzar, con su armadura brillando en un fulgor rojo más imponente que nunca. El guerrero extendió una mano hacia él. «Entrarás en esa puerta, sí», dijo con voz grave, «pero no lo harás solo». El suelo tembló y las aguas comenzaron a alzarse como muros a ambos lados, atrapando el puente en un túnel líquido. Akihiro no tuvo más opción. Tomó el pomo y empujó la puerta con todas sus fuerzas. Un estallido de luz lo envolvió, y en el último instante, antes de ser arrastrado por la fábula siguiente, sintió la mano helada del guerrero rozando su hombro. El resplandor de la puerta se disipó como un velo de niebla. Akihiro abrió los ojos lentamente y se encontró rodeado de árboles altísimos, tan altos que sus copas se perdían en la penumbra. El aire era fresco, impregnado de un olor húmedo a musgo y corteza. Cada hoja del bosque parecía vibrar suavemente, como si susurrara secretos al viento. El murmullo no era del todo natural. Eran voces, miles de voces tenues, repitiendo palabras ininteligibles que formaban un canto inquietante y al mismo tiempo hipnótico. Akihiro dio un paso adelante, aturdido por aquel coro invisible. Pero entonces recordó lo peor. Volvió la vista hacia atrás. El guerrero de sombras estaba allí, emergiendo del mismo portal, su figura oscura contrastando con la claridad difusa del bosque. Esta vez, no había distancia entre ellos, no había puertas que cerrar, ni campanas que hacer sonar.
El guerrero lo había alcanzado. Akihiro retrocedió instintivamente, pero el suelo del bosque era blando, como si lo invitara a hundirse. La armadura del guerrero brillaba con destellos rojos, y en sus ojos ardía un fuego inquietante. Sin embargo, por primera vez, Akihiro notó algo distinto en él. Bajo la máscara de sombra, su respiración era agitada, casi humana. «Deja que la fábula vuelva a mí», dijo con voz grave que resonó entre los árboles. «No comprendes el peso que llevas». Akihiro apretó los puños. «Entonces explícame, ¿por qué yo? ¿Qué historia cargo dentro de mí?» El guerrero dio un paso adelante. La tierra tembló bajo su armadura. «Esa historia era mía. Yo fui el héroe que los dioses eligieron. Mi nombre llenaba canciones. Mi lanza mantenía alejadas a las sombras. Pero alguien la robó y con ella me robaron mi destino». La voz de las hojas se intensificó, como si reaccionara a cada palabra. El viento se arremolinó en torno a los dos formando un círculo de murmullos. Akihiro sintió un dolor en el pecho, como un recuerdo enterrado que comenzaba a despertar. «¿Y qué tiene que ver conmigo?», preguntó con un hilo de voz. El guerrero alzó la lanza, señalándolo. «Porque cuando la fábula huyó de mí, buscó refugio en ti. Tú no eras nadie, un viajero común, y sin embargo, el relato te eligió». Akihiro abrió los ojos con asombro. «¿Me eligió a mí?». El guerrero gruñó, y la rabia se mezcló con una tristeza apenas contenida. «No lo mereces. Esa gloria, esa luz, era mía». El bosque entero vibró. Las voces de las hojas se volvieron claras por un instante, repitiendo la misma frase una y otra vez. «El héroe olvidado, el héroe olvidado, el héroe olvidado». Akihiro se llevó las manos a la cabeza mareado por el eco. El dolor en su pecho ardía como fuego. Vio destellos en su mente, una lanza brillante, un pueblo celebrando, una batalla contra criaturas de sombra, imágenes que no eran suyas, pero que lo atravesaban como recuerdos. El guerrero avanzó más, alzando la lanza con furia. «Entrégamela, o te arrancaré la memoria con mis propias manos». La tensión era insoportable. Akihiro respiraba agitadamente, atrapado entre las voces del bosque y la amenaza del guerrero. Entonces, algo inesperado sucedió. De entre los árboles surgió el zorro blanco, con su pelaje radiante como una estrella. Corrió hasta colocarse entre ambos, mostrando los dientes al guerrero. Sus ojos dorados brillaban con una fuerza desafiante. El guerrero se detuvo, su lanza temblando un instante. «Ese zorro», murmuró, «tú también lo traicionaste». Akihiro, confundido, miró al animal. «¿Qué significa? ¿Qué eres en verdad?». El zorro lo miró fijamente y por primera vez habló con una voz clara, humana, que retumbó en el bosque. «Yo soy el fragmento de la fábula que aún no recuerdas». El silencio cayó de golpe en el bosque de los susurros. Las hojas que antes murmuraban incesantemente se quedaron inmóviles, como si contuvieran la respiración. Solo la voz del zorro resonaba aún en el aire. «Soy el fragmento de la fábula que olvidaste, Akihiro». Akihiro retrocedió, aturdido. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a desgarrar su pecho. «¿Olvidé?», repitió en voz baja. «Pero yo
Yo no recuerdo haber tenido nunca una historia. El zorro inclinó la cabeza, sus ojos dorados brillando con una calma antigua. Porque no eras tú quien debía cargarla. Tú fuiste elegido como refugio cuando el héroe el que ves frente a ti perdió lo que lo definía. El guerrero de sombras apretó la lanza con furia. Basta de enigmas, devuélveme lo que me pertenece. La voz del zorro se volvió firme, como un hilo de luz atravesando la oscuridad. No puedes reclamarlo a la fuerza. La fábula se dividió en dos cuando cayó de tus manos. Yo, el guardián de la verdad, y Akihiro, el guardián del recuerdo. Solo si ambos se unen podrán restaurar lo perdido. Akihiro sintió un mareo. De pronto todo parecía tener sentido y a la vez volverse más confuso. ¿Unirnos?, preguntó con un hilo de voz. El zorro asintió lentamente. El héroe necesita recordar su propósito y el viajero debe aceptar la historia que lleva dentro. Si se resisten, ambos caerán. El guerrero rió con amargura, su voz retumbando en los árboles. Unirme a este muchacho. Él me robó lo que era mío. El zorro lo miró con dureza. No fue él quien robó. Fue el destino que eligió esconder tu historia en un corazón puro, lejos de tu ambición y tu rabia. El guerrero gruñó, y la sombra que lo rodeaba se agitó como un manto vivo. Akihiro, sintiendo el peso de todo aquello, cayó de rodillas. Se llevó las manos al pecho, donde un calor extraño comenzaba a arder. Vio destellos en su mente, la lanza luminosa, la multitud aclamando, la voz de un dios prometiendo gloria eterna. Pero también vio otra cosa, una mano oscura, arrebatando la lanza y un grito de derrota que no era suyo. El dolor lo atravesó. No, jadeó. Yo no soy ese héroe, pero puedo sentir lo que él sintió. El zorro se acercó y posó suavemente su hocico en la mano de Akihiro. Porque ahora la fábula está viva en ti. No eres el héroe que fue, pero eres la voz que puede darle un nuevo final. Las palabras resonaron como un trueno en el corazón del bosque. Las hojas comenzaron a susurrar de nuevo, esta vez con claridad. Reescribe, reescribe, reescribe. El guerrero lanzó un rugido y levantó su lanza, dispuesto a atravesar a Akihiro de una vez por todas. Pero en ese instante, Kaede apareció entre los árboles, su abanico desplegado y brillando con una luz suave. «¡Detente!», gritó, interponiéndose entre el guerrero y el joven. El guerrero se frenó, sorprendido por aquella aparición. Kaede extendió el abanico hacia Akihiro. Ha llegado el momento. La fábula no puede permanecer dividida. Tú debes decidir. ¿La entregarás al guerrero para restaurar lo que fue, o la reescribirás tú para crear lo que será? El bosque entero quedó en silencio, esperando. Akihiro se levantó lentamente, con el zorro a su lado y el guerrero frente a él. El calor en su pecho ardía como una llama a punto de desbordarse. Sus labios temblaron al pronunciar las palabras que decidirían todo. Yo. El silencio del bosque era tan intenso que parecía contener al mundo entero. Akihiro sentía en su pecho un fuego que crecía y lo envolvía, como si en su interior se hubieran reunido siglos de memorias olvidadas. Frente a él, el guerrero de sombras esperaba con la lanza alzada, y a su lado, el zorro blanco irradiaba una calma que lo sostenía. Kaede, firme, mantenía el abanico abierto como un farol en medio de la oscuridad. «Elige, Akihiro», susurró. «¿El pasado o el futuro?». Akihiro cerró los ojos un instante. En su mente desfilaban las imágenes que no le pertenecían. Victorias de batallas, celebraciones de aldeanos, templos consagrados al héroe caído. Y entre esas visiones, la soledad del guerrero,
privado de aquello que alguna vez lo definió. El joven respiró hondo y abrió los ojos con decisión. «No puedo devolverte lo que perdiste», dijo con voz temblorosa pero firme, «porque ya no existe tal como lo recuerdas. La fábula no puede volver a ser lo que fue, pero sí puede renacer». El guerrero lo miró con furia contenida. «¿Renacer? ¿Y qué sabes tú de héroes?». El joven avanzó un paso, con el zorro a su lado. «No sé nada de gloria ni de batallas, pero sé de caminos silenciosos, de noches bajo las estrellas y de escuchar voces que nadie más escucha. Y si la fábula me eligió, es porque no busca ser repetida, sino transformada». El bosque vibró con aquellas palabras. Las hojas susurraban en coro: «Renacer, renacer, renacer». El guerrero levantó su lanza con un rugido, pero antes de atacar, Akihiro extendió la mano. Una luz brotó de su pecho, envolviendo el claro del bosque. La sombra del guerrero se quebró, deshaciéndose en fragmentos que cayeron como ceniza al suelo. Cuando la claridad se disipó, el guerrero ya no estaba cubierto de sombras. Su armadura era ahora brillante, dorada, y su rostro, aunque marcado por el cansancio, mostraba los rasgos de un hombre humano, no de un espectro. El zorro lo miró y habló de nuevo. «El héroe que fuiste ya no puede volver, pero el recuerdo de tus actos vivirá gracias a quien ahora lleva tu historia». El guerrero bajó la mirada. Una lágrima rodó por su mejilla endurecida. «Entonces, ¿no hay redención para mí?». Akihiro se acercó y posó una mano en su hombro. «La redención no está en repetir el pasado, sino en aceptar lo que se ha convertido. Tu historia vive en mí, pero tu espíritu puede descansar». El guerrero cerró los ojos y poco a poco su figura se desvaneció en una bruma dorada que se elevó entre las copas de los árboles, perdiéndose en el cielo nocturno. El bosque quedó en calma. Solo quedaban Akihiro, el zorro y Kaede bajo el manto de estrellas. El zorro giró hacia él y dijo con ternura: «Has hecho lo que pocos pueden, escribir un nuevo final». Akihiro sonrió, aunque su cuerpo estaba agotado. Kaede se inclinó suavemente, como agradeciendo en nombre de las fábulas. «Has comprendido el corazón del relato. No somos prisioneros de lo que fue, sino soñadores de lo que será». Akihiro levantó la vista al cielo. La luna brillaba llena, redonda, bañando todo el bosque en plata. Sus párpados pesaban como si aquella luz lo invitara a descansar al fin. El zorro se acurrucó junto a él, y Kaedla agitó su abanico, dejando que un soplo távido lo envolviera. «Duerme, viajero», susurró ella. «El bosque guardará tus sueños». Akihiro cerró los ojos dejándose llevar por un sueño profundo, mientras las voces de las hojas cantaban en un murmullo suave, como una nana antigua. «Descansa, descansa, descansa». Y así, entre fábulas relacidas, el joven cayó en un sueño sereno, mientras la historia se disolvía en la calma de la noche. Y así, querido oyente, la fábula llega a su final. Akihiro nos enseñó que no siempre se trata de repetir lo que fue, sino de atrevernos a escribir un nuevo camino con calma y esperanza. Si has llegado hasta aquí, gracias por compartir este tiempo conmigo. Siempre me alegra leer en los comentarios desde qué parte del mundo me escuchas y a qué hora del día te acompañan estas historias. Vuestras palabras mantienen viva esta comunidad y son un regalo que valoro profundamente. Si esta historia te ayudó a relajarte, no olvides dejar un me gusta y suscribirte.
De esa manera podremos seguir viajando juntos a través de cuentos tranquilos y mágicos que invitan al descanso. Por ahora, cierra los ojos, suelta las preocupaciones del día y déjate llevar suavemente hacia el sueño. La historia ha terminado, pero tus sueños están a punto de comenzar. Buenas noches, querido oyente. Que descanses profundamente y duermas bien.